Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vídeo de futbolistas que representaron a la selección española sin haber nacido allí. Tenemos algunos casos recientes, otros más antiguos, algunos polémicos, algunos con récord. Y vamos allá. Bueno, comenzamos con el caso de Ansu Fati, este extremo habilidoso, nacido en Guinea-Bissau en el año 2002. Surgido en una familia humilde, de hecho su padre tuvo que marcharse a España cuando Ansu apenas era un bebé en busca de nuevas oportunidades, y no es hasta que Ansu cumple los 7 años cuando se vuelve a reunir la familia, ya en Europa, y es Ansu Fati aquí es donde empieza a destacar en equipos de la provincia de Sevilla, y el Barça le echa el ojo y en 2010 lo recluta para la Masía, para su cantera. Juega en las categorías inferiores del Barça y debuta con el primer equipo con solo 16 años. A final de 2020 debuta con la selección española, con algo de polémica, puesto que su padre pretendía que representara a la selección portuguesa, colonia portuguesa, por cierto, Guinea-Bissau, de ahí que quisiera jugar con Portugal, pero Ansu prefirió elegir a la selección española y hizo, como os digo, su debut a finales de 2020 en la Liga de las Naciones ante Alemania. Poco después, un par de meses después, sufre una grave lesión contra el Betis, de la que recién está recuperándose. Ya han pasado casi 3 años, pero es cierto que ha vuelto, recae, vuelve, recae y no ha vuelto a ser el mismo Ansu Fati desde entonces. Suma 112 partidos con el Barça, 29 goles y ahora mismo busca su mejor versión en el Brighton, cedido en la Premier. Mientras que con la selección española pues ha jugado 10 partidos, ha anotado 2 goles. Estuvo en la pasada Copa del Mundo, a pesar de que no destacó mucho ni la selección ni él. Y también se proclamó campeón de la pasada Liga de las Naciones hace apenas un par de meses. Bueno, el siguiente caso es el de Cataña, otro brasileño que decidió representar a España. Este delantero, nacido en Recife en el año 72, en un barrio humilde, empezó a jugar al fútbol en el Centro Sport Alagoano de allí de Brasil, donde anotó 15 goles en una temporada y dio el salto a Europa para fichar por el Os Belenenses portugués. A los 24 años tuvo una muy buena temporada en los Belenenses y se marchó a España cedido al Salamanca. No cuajó en el Salamanca, pasó por el Leganés y es en el 98 cuando llega al Málaga, y aquí es donde empieza de verdad a destacar en el fútbol europeo. Es cierto que es en segunda división, pero consigue el ascenso a primera división, ser el máximo goleador de la segunda división y en primera división anota 25 goles en su debut, llamando la atención de muchos equipos, y es aquí cuando debuta con la selección española, allá por el año 2000, viendo que en Brasil no iba a tener muchas oportunidades. Era la mejor Brasil, la del año 2000, era una canariña bastante fuerte, y debuta con la selección española en un España-Israel, como digo, siendo jugador del Málaga, clasificatorio para el Mundial de 2002. Posteriormente fichó por el Celta de Vigo, donde estuvo unos años, pasó después por Rusia, pasó de vuelta por Portugal, Brasil, por equipos menores de España, pero en lo que se refiere a la selección española, ese debut contra Israel y después un par de partidos más es todo lo que pudo disputar Cataña con la selección española. Bueno, continuamos con Diego Costa, el brasileño nacido en Lagarto hace 35 años, que por cierto se llama Diego porque sus padres eran muy fan de Diego Maradona. Bueno, este empezó a jugar al fútbol allí en Brasil en el Barcelona Sport Club y era muy jovencito, empezó a destacar y le echó el ojo el Braga portugués, que contra la opinión de sus padres, el bueno de Diego Costa se marchó al Braga en 2006 con apenas 18 años. Y después de eso encadenó cesiones al Celta de Vigo, al Albacete, al Valladolid, hasta que recala en el Atlético de Madrid, donde realmente tuvo el mejor nivel. 216 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, 83 goles. Siempre un jugador agresivo, siempre intenso, polémico, siempre estaba en todas las peleas contra uno y contra otro. Después pasó, bueno, su época final de Atlético de Madrid es cuando debuta con la selección brasileña,
en el año 2013, a finales de 2013, en un amistoso contra Italia, pero se pelea con Luis Felipe, con el técnico de Brasil, y no vuelve a ir convocado más con la selección brasileña, y es entonces cuando ya pasa a ser jugador del Chelsea, y es ahí cuando decide representar a la selección española, donde hace su debut el 5 de marzo de 2014 en un partido ante Italia, y después con la selección española disputó el Mundial de 2014 y también el de 2018, donde anotó 3 goles y fue de lo poco destacable de La Roja, y suma 24 partidos y 10 tantos con la selección española. No están mal los números de Diego Costa. Y actualmente sigue jugando ahora ya en el Botafogo brasileño. Bueno, hablamos ahora de Curro Torres, este lateral, nacido en Alemania. Sus padres emigraron al país teutón y allí tuvieron al pequeño Curro Torres. A los 3 años apenas se volvieron para España y es en el año 97 cuando Curro Torres ingresa a las categorías inferiores del Valencia, eh, y debuta con 22 años con el primer equipo. Salió cedido y estuvo en el primer equipo del Valencia entre 2001 y 2007, en aquel gran Valencia que conquistó la Liga, que gana la UEFA, aquel Valencia que solía jugar Champions. Y es en esa época cuando Curro Torres debuta con la selección española. No renunció a Alemania porque no creo que fuese sido convocado con Alemania. Pero bueno, debutó en un amistoso contra México y jugó 5 partidos con la selección española. De hecho, fue a la Copa del Mundo de 2002 y llegó a jugar un partido de Copa del Mundo con la selección española, este lateral, nacido como digo en Alemania, que por otra parte su carrera también estuvo caracterizada por algunas lesiones bastante graves en los ligamentos cruzados sobre todo, que de hecho en 2009 acaban por retirarle cuando formaba parte del Nastic de Tarragona. Bueno, hablamos ahora de otro argentino que defendió a España. Se trata de Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que nació en Buenos Aires en julio de 1926. Debutó con River en la primera división argentina y fue cedido a Huracán, donde tuvo una buena temporada y volvió a River, donde estuvo entre el 47 y el 49. En River consigue el torneo local y además se alza como el Pichichi del campeonato argentino. Después pasa por Millonarios en Colombia a finales de los 40 y después se acuerda su paso al Barcelona, pero no se terminó concretando y acabó jugando en el Real Madrid, donde llega en el año 53. Antes de eso ya había sido internacional con la selección argentina. Había jugado 6 partidos y había hecho 6 goles con la selección argentina. En el 53 llega al Real Madrid y está hasta el 64. Se convierte en una leyenda del Real Madrid y del fútbol en general, disputando casi 400 partidos y anotando 308 goles con la camiseta del Real Madrid, ganando 8 ligas, 5 Champions, conquistado balones de oro y con la selección española llega a jugar en el año 56, cuando es nacionalizado y disputa 31 partidos con la selección española y anota 23 goles, haciendo su debut en un hat-trick ante la selección holandesa en un 5-1 de la selección española. Es curioso porque nunca llegó a jugar un mundial y Estefano es uno de los mejores jugadores de la historia y nunca llegó a jugar un mundial. Argentina rechazó los mundiales del 50 y 54 por un conflicto que tuvo con Brasil y en el 62, cuando parecía que iba a representar a España en la Copa del Mundo, justo sufrió una lesión previa al mundial que le impidió estar en esa copa. Y ahora toca hablar de un jugador reciente, de hecho está en la selección todavía, hablamos de José Lu, que es nacido en Stuttgart, en Alemania también. Sus padres son gallegos, emigraron también al país alemán y con apenas 4 años se volvieron para España, para Galicia, donde José Lu empieza a destacar en las categorías inferiores del Celta, donde llega a debutar incluso en segunda división con el conjunto gallego, y después ficha por el Real Madrid para las categorías inferiores, donde llega a debutar con el primer equipo, con el Real Madrid a los 21 años, y después vuelve a Alemania para jugar en el Hoffenheim y algunos equipos más del campeonato alemán, pasa por el Newcastle,
Trotamundo en realidad vuelve a España para fichar por el Alavés. Por cierto, es el máximo goleador de la historia del Alavés en primera. Después pasa por el Español descendió la temporada pasada y es cuando José Lu viste la camiseta de la selección española por primera vez, allá por el mes de marzo, le anota un doblete a Noruega en su debut, en apenas 10 minutos en el terreno de juego, para la victoria de España 3-0. Y luego también, por ejemplo, le hizo un gol a Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones, y es un jugador que actualmente juega en el Real Madrid y aterrizó de pie en lo que es la selección española, porque apenas en sus primeros 7 partidos ya sumaba 4 goles con la Roja. Hablamos ahora de Donato, otro brasileño, uno de los grandes jugadores que ha tenido la Liga Española. Nacido en Río de Janeiro en el año 62, este mediocampista defensivo empezó a destacar en Vasco de Gama, donde de hecho ganó 3 veces el torneo Carioca. Y entonces dio el salto al fútbol europeo a los 26 años para firmar por el Atlético de Madrid, donde estuvo entre el 88 y el 93. Es aquí en esta etapa en el Atlético de Madrid donde el brasileño empieza a destacar y lo convoca a la selección brasileña. Donato rechaza la selección brasileña alegando que tiene un partido muy importante de Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Bien, Donato no volvería a ser convocado nunca más con Brasil. Después de Atlético de Madrid ficha por el Deportivo en el año 93 y jugando la fila del Deportivo es cuando sí que decide representar a la selección española. En el año 94, apenas un año después de fichar por el Depor, debuta con España con 31 años y poco después disputa la Eurocopa del 96, que ha sido el único gran torneo que ha disputado con la selección. Con España jugó 12 partidos, anotó 3 goles y con el Depor estuvo 10 temporadas hasta 2003 y forma parte de ese gran deportivo que conquistó la Liga, que conquistó la Copa del Rey. Y Donato, de hecho, es el segundo futbolista que más partidos ha jugado la Liga Española, no habiendo nacido en España, solo por detrás de Leo Messi. Toda una leyenda del fútbol español y del Deportivo de La Coruña. Bueno, hablamos ahora de Aymeric Laporte, este defensa central de 29 años, nacido en Agen, Francia, donde empezó allí a jugar al fútbol, hasta que en 2009 llega al Athletic de Bilbao. Con el conjunto vasco está 6 temporadas, debuta en 2012 y siendo jugador del Athletic de Bilbao viste los colores de Francia en todas las categorías inferiores. Llega de hecho a ser incluso el capitán de la selección sub-19, juega el Mundial sub-17 y en los últimos años en el Athletic de Bilbao, cuando ya estaba un jugador bastante maduro, bastante ya destacado, lo convoca Didier Deschamps en 2016 para jugar con la selección francesa, pero no llega a debutar. Después lo vuelve a convocar unos meses después y tampoco lo hace debutar. Y en una tercera convocatoria que parecía que iba a ser la definitiva, Laporte se lesiona unos días antes y no llegó a debutar, no estaba hecho para él jugar en la selección francesa. Laporte entonces se marchó al Manchester City, ha estado unos años en el City donde ha rendido a buen nivel y ha ganado bastantes títulos. Y a principios del año 2021 empezó a rumorearse que podría vestir la camiseta de la selección española. Luis Enrique trata de convencerlo y finalmente Laporte acepta, consigue la nacionalidad, bueno, ya la tenía por haber jugado tantos años en el Athletic, y juega con la selección española la Eurocopa, donde hace hasta ahora su único gol con la selección ante Eslovaquia en fase de grupo. Después también disputó la Copa del Mundo de Qatar y la Nations League. Hasta ahora es un jugador importante dentro del esquema de la selección española, un titular indiscutible. Suma 25 partidos con la selección y ese golito en la Eurocopa. Bueno, hablamos ahora de otro central, Robin Lenormand, de 26 años, jugador nacido en Pavú. Debutó en 2016 en el fútbol francés, en el Brest, en la segunda división francesa, pero no volvió a jugar, el Brest no le renovó y decidió firmar por la Real Sociedad cuando tenía 20 años. De 2018 lleva en la Real 5 temporadas, se ha convertido en un jugador indispensable dentro del esquema de Imanol, titular indiscutible, un fijo,
hasta el punto de que ya se ha convertido en un fijo incluso en la selección española, donde debutó en apenas hace unos meses, en junio. Luis de la Fuente eh, declaró que pretendía convocarlo para la selección española, a pesar de que lo normal, bueno, hace unos años había dicho que prefería jugar con Francia, pero bueno, acabó debutando con España, jugó la Liga de las Naciones, se convirtió en un jugador importante y, fíjate, pareja de centrales francesas, la portería normal y campeones de la Liga de las Naciones. Hasta ahora suma 6 partidos con la selección española. Bueno, hablamos ahora de otro africano, hablamos de Gerardo Miranda, nacido en Nouakchott, Mauritania, en el año 56, en un territorio que era ultramar de Francia. Pero el joven Gerardo Miranda desde muy pequeño se marchó a Canarias, donde destacó en las categorías inferiores de Las Palmas, también en el primer equipo, hasta que en el año 81 firma por el Barça. Bueno, a la vez, cuando firmó por el Barça, también debutó con la selección española en un partido ante Portugal. En el Barça estuvo entre el 81 y el 88, jugando casi 300 partidos con la camiseta del Barça, coincidiendo con Maradona, por ejemplo. Este lateral derecho, fuerte, de mucho recorrido, vistió la camiseta de la selección española durante 9 ocasiones, entre el 81 y el 85, y nunca jugó Copa del Mundo ni Eurocopa, pero como digo, representó a la selección española hasta en 9 ocasiones. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado, que dejen sus likes, su comentario y nos vemos en un próximo vídeo.